Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos con piel de oveja, mas por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se obtienen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da buenos frutos, y todo árbol malo da frutos malos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Así pues, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará por eso en el reino de los cielos, mas el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese entrará en el reino de los cielos. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, os hablo a lo humano por la debilidad de vuestra carne, así como empleasteis vuestros miembros en servir a la impureza e injusticia para pecar, así ahora empleadlos en servir a la virtud para santificaros. Cuando erais esclavos del pecado, no llevabais el yugo de la justicia. Mas, ¿qué fruto sacasteis entonces de lo que ahora os ruboriza? Pues el paradero de aquello es la muerte. Mas ahora, libertados del pecado y hechos siervos de Dios, recibís por fruto vuestra santificación y por fin la vida eterna. Pues el salario del pecado es la muerte, y el galardón de Dios es la vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. El Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En este domingo nuestro Señor previene a los discípulos sobre el tema de los falsos profetas, que vienen vestidos con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Muchas veces el engaño de estos lobos rapaces, en verdad, es porque vienen con la piel de oveja, la hacen ver por sus buenas palabras o porque predican en nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero son medias verdades mezcladas con mentiras o contrarias a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y así vemos, por ejemplo, tantas sectas protestantes que hablan en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí está lo que dice nuestro Señor al final del Evangelio de hoy. No todo el que dice Señor, Señor, entrará por eso en el reino de los cielos. Podemos preguntarnos, ¿pero predican el nombre de Jesús? ¿Predican la doctrina que predicó Jesús en el Evangelio? Sí, es cierto, pero predican medias verdades, no completas. Y con lo que tienen de verdad, quién sabe, por eso engañan tanto. Por eso es la piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. No porque nosotros digamos Señor, Señor, va el Señor ser o dejar de ser Señor. Dios nuestro Señor es Señor, aunque nosotros lo reconozcamos o nosotros no lo reconozcamos. Muchos reconocen a Dios por Señor, pero no por eso van a entrar en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de ese Señor. ¿Y cuál es la voluntad de ese Señor? Nuestra santificación. No es cuestión de solo saber, sino de practicar esa sabiduría que tenemos. No es solamente aprender de memoria los mandamientos, sino luego cumplirlos. No es cuestión solamente de aprender la vida, obras y doctrina de nuestro Señor Jesucristo, sino luego practicarla, porque si no, no nos sirve de nada. Si no estamos como ese que dice Señor, Señor, pero de nada sirve si no nos hemos santificado. Y la voluntad del Padre Celestial es nuestra santificación. Y como dice nuestro Señor Jesucristo, el que me ama, guarda mis mandamientos. Es hacer esa voluntad de Dios.
Y esa voluntad de Dios se traduce precisamente a través de nuestras obras cotidianas, en todo momento, en nuestras relaciones, en nuestras diversiones, en nuestros estudios, en nuestro trabajo. Siempre, siempre, siempre cumplir la voluntad de Dios, no solamente cuando rezamos o cuando venimos a misa o cuando estamos enfrente de la imagen de Nuestra Señora rezando el rosario cotidiano, no, también en todas nuestras acciones, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de relacionarnos, que en todo se transparente en nuestras acciones ese cumplimiento de la voluntad de Dios, para que Él reine en nuestros corazones. Muchas veces pedimos por el reinado social de nuestro Señor Jesucristo y muchas veces caemos en que ni siquiera puede reinar en nuestros corazones porque lo echamos con nuestros pecados, con nuestras malas acciones. Debemos ser consecuentes con aquello que creemos. Si creemos en Dios, ¿cómo vamos a hacer algo que esté en contra de su voluntad? Si sabemos que esta vida es corta, que nos vamos a morir, unos antes, otros después, unos de viejos, otros de jóvenes. No hay un segundo de nuestra vida segura. Entonces, ¿cómo vamos a desaprovechar ese tiempo que Dios nos ha dado para que nos santifiquemos? Y esa santificación tiene que ser precisamente en cumplir la voluntad de Dios. ¿Y cuál es esa voluntad de Dios? Cumplir los mandamientos, cumplir con su doctrina, no dejarse llevar por los falsos profetas. Hoy estamos llenos de falsos profetas que vienen en el nombre de la Iglesia Católica y no son católicos, empezando por el señor vestido de blanco que está en Roma. ¿Por qué? Porque la abominación de la desolación realmente, como dijo el profeta Daniel, se sentó en el lugar santo y ahí está, con el nombre de catolicismo, una religión que no es la católica, porque no predica la doctrina de Cristo nuestro Señor. Dice, muchas veces lo vamos a escuchar, a un Juan Pablo II, por ejemplo, Bostila, diciendo recen el rosario, y con eso engañó a mucha gente. Pero detrás del recen el rosario lo vemos en una foto abrazado y dándose las manos y besos al Corán, por ejemplo, o a los líderes de las otras religiones. Entonces la verdad no es completa y por eso engaña a tantos, porque viene vestido de oveja y reza el rosario. Sí, quién sabe, reza el rosario. Pero detrás de eso está la reunión de Asís, que no puede ser, porque los dioses de la gente son demonios. Los judíos no tienen el mismo Dios que nosotros, porque aquel que no reconoció al Mesías no reconoce al Padre. Entonces, cuando vemos que los judíos, por ejemplo, coinciden en muchas cosas del Antiguo Testamento con nosotros, sin embargo, ese Dios al que ellos adoran no es el mismo Dios, el verdadero Dios. Porque ese Dios del Antiguo Testamento mandó a su Hijo unigénito a la tierra, al Mesías prometido, el cual murió por nuestros pecados, los cuales los judíos pidieron que lo crucificaran, y Él murió, y no fue reconocido. Vino a los suyos, como dice San Juan, y los suyos no lo reconocieron. Entonces el Dios de los judíos no es el mismo Dios nuestro, porque el que no conoce a Jesús no conoce al Padre. El Dios de los musulmanes tampoco es el mismo Dios de los católicos, porque si bien también coinciden muchas historias del Antiguo Testamento y ellos tienen por padre a Abraham, no es, son medias verdades, es la piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y ni qué decir del resto de las falsas religiones, que son realmente demonios, aún en sus formas externas. Muchos africanos adoran a la serpiente. Después está el satanismo puro, como en las religiones vudú, etcétera, etcétera. Y con todos ellos estuvo el supuesto representante de la Iglesia Católica. Y no solamente él, sino desde el Concilio Vaticano II, cuando se dio la libertad religiosa. La religión no es la que uno quiera elegir, sino que hay una sola religión verdadera, y los que la sigan se salvarán, los que estén adentro de la Iglesia se salvarán, y los que no se perderán. Id por el mundo universo, dice nuestro Señor Jesucristo, predicando el Evangelio y bautizando a toda criatura en el nombre del Padre y del Hijo
y del Espíritu Santo. Aquellos que crean serán salvos, aquellos que no se perderán. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la única forma de agradar a Dios, la única forma de santificarnos es perteneciendo a la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana, en todo, sin espíritu cismático, sin tomar aquello que quiero y dejar aquello que no quiero, aquello que me disgusta, en todo, absolutamente, en toda la doctrina, en todo el magisterio, dado por nuestro Señor Jesucristo y seguido por todos los papas hasta Pío XII, porque no hubo contradicción en cuanto a doctrina. A partir de la muerte de Pío XII ya hay contradicción absoluta al magisterio anterior, entonces no puede ser lo mismo. Si nosotros tomamos una pared y la pared esa la pintamos de color amarillo, va a ser de color amarillo, pero la pared va a ser la misma. Si la pintamos de color blanco, va a ser blanca, pero la pared sigue siendo la misma, los mismos ladrillos, el mismo cemento. Pero si venimos con una topadora y tiramos esa pared, ya no queda pared. Eso fue lo que pasó con el Concilio Vaticano II. Hubo muchos cambios desde San Pedro hasta Pío XII, es cierto, muchos cambios disciplinares, muchos cambios accidentales. Para tener un ejemplo, por ejemplo, en los primeros siglos de la Iglesia, la comunión se daba en la mano. Entonces ahora, cuando la gente se escandaliza tanto por la comunión en la mano, los primeros cristianos recibían la comunión en la mano. Entonces no es algo por el cual escandalizarse tanto, hay que escandalizarse por el error doctrinal de la Iglesia moderna, no tanto por la comunión en la mano, que sí es fruto malo de la mala doctrina. Pero los sacerdotes antes no usaban la sotana que usan ahora, por ejemplo, pero eran cambios accidentales. La doctrina es la misma. Antes el ayuno eucarístico era desde la medianoche, ahora son 3 horas solamente. Antes las cosas eran así, ahora son asao. Pero cambios accidentales, es la pared que pintamos de distintos colores, pero la pared es la misma, esencialmente la misma. El Concilio Vaticano II, en nombre de la Iglesia Católica, pero ya no era la Iglesia Católica, vino con una topadora y tiró esa pared, ya dejó de ser la pared. Entonces, en nombre del catolicismo, se reunieron en Asís y dijeron que vamos a rezar a Dios por la paz, todos los líderes de las religiones del mundo. Y eso no puede ser porque Dios es uno solo, la paz es una sola, que es la tranquilidad en el orden establecido por Dios único y verdadero, que es el Dios católico, el Dios que predica la Iglesia Católica. Entonces no nos dejemos engañar, no tomemos medias verdades, no nos dejemos engatusar por esos falsos doctores, esos falsos profetas. Tenemos material de sobra para estudiar en lo que es el magisterio de la Iglesia hasta Pío XII. No tomemos autores de dudosa procedencia, no nos quedemos con lo que dice tal o cual cura tradicionalista, entre comillas. Tomemos la firmeza de la roca de Pedro, que es la doctrina católica, absoluta, sin mezcla de medias verdades. La verdad es absoluta, porque la verdad es Jesucristo. El Verbo de Dios es Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y Él es el único camino, la única verdad y la única vida. Y nosotros, para ser santos, debemos abrazarnos a Él solo, a su doctrina, a su cuerpo místico, que es la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana. Pidamos a la Santísima Virgen, pidamos al Espíritu Santo, entonces, ser siempre fieles, para ser encontrados fieles al final de nuestros días, para que podamos ir a esa promesa que Dios promete a aquellos que cumplen con su voluntad. El que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese entrará en el reino de los cielos. Que ese sea nuestro destino final a través de la Santísima Virgen María. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.